todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda que tiene como objetivo principal sacarnos un poco las dudas. Este año tiene un eje temático que es el tema de la sequía. Creo que los disertantes en sus presentaciones dieron luz sobre el tema y cada uno ensayó alguna hipótesis respecto a los resultados y está bueno. Creo que bastante coincidente. Le vamos a pedir ahora en unos minutos que Emilio, que el doctor Machado haga como una especie de resumen para acortar un poquito los tiempos. Pero bueno, en definitiva, frente a los datos que tenemos a lo largo de los 15 años, como vemos ahí, yo marqué algunos hitos de por ejemplo, el año que sacamos más baja tasa de preñez, que fue en la seca 2008-2009, que abarcó prácticamente todo el país. En el 2013 que tuvimos la tasa de preñez más alta, ¿tá? Producto de años que venían además muy favorables desde el punto de vista climático, y importante recordar lo que sacamos el año pasado, o sea, 77,8, cuando todos, como decíamos, habíamos pensado que, bueno, que la seca iba a pegar de forma fuerte. Los resultados de este año que afortunadamente superamos los del año pasado en la muestra, estamos en 410.000 vientres y tenemos una tasa de preñez de 75,6. Creo que es un dato que nos refleja lo que veníamos discutiendo en la mañana. Está bueno, yo sé que todo el mundo... Ahora yo vuelvo a esta placa para los que están sacando la foto, pero digo, creo que está bueno. Ay, perdón, Estela, justo a Estela con lo que esperan esa foto. No, estamos tristes. Otra. Pero bueno, me parece que está bueno porque a veces perdemos un poco la noción del año, incluso del año anterior, ¿no? Dudamos un poco, entonces está bueno ver cómo las diferencias que fueron de 2 puntos porcentuales en promedio, y bueno, y en la mayoría de los casos, a no ser Durazno que se mantuvo, la mayoría de los casos hubo una diferencia para abajo, obviamente, por algo es el promedio. Algunas zonas un poquito más exacerbadas que otras, como en el caso que nos mostraba Eduardo, también la zona de Artigas y la zona también de Rocha, que generó bastante diferencia. Así que bueno, vayan preparando sus preguntas, no se queden con dudas. Yo tengo una cantidad, porque de todas obviamente de todas las presentaciones me quedó algo para consultar, pero obviamente tienen ustedes la prioridad. Lo que sí le voy a pedir a Emilio, si se anima a hacer una especie de pequeño resumen de el eje temático que decía la mesa y con la participación de algún compañero más, de cómo afectó la sequía en las diferentes zonas y qué observaron los compañeros acá que hayan hecho los productores para poder sobrellevarlo. Bueno, la conclusión principal es que en definitiva no afectó tanto como habíamos pensado. El panorama que manejábamos todos cuando se había implantado la seca es que el porcentaje iba a descender muchísimo más de lo que descendió. Es prácticamente insignificante la diferencia que hay con respecto al año pasado. Y creo que el resumen que sale prácticamente de todas las exposiciones, se rescatan 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales. La primera es que los rodeos venían muy bien. Son rodeos que vienen bien porque venían ayudados por el clima y ayudados por el manejo, y eso les permitió de alguna manera estar blindados frente a lo que fue una sequía que dentro de todo fue bastante puntual, es decir, una sola estación y bastante puntual. Si bien el momento fue crítico desde el punto de vista que era el momento del Entore, en realidad en el largo fue bastante puntual, muy fuerte pero puntual. Y eso era algo que nosotros en el taller lo veníamos manejando durante todos estos años, y es que cuando los productores han venido con buenos niveles de alimentación, cuidando la condición corporal y fundamentalmente con apariciones tempranas y concentradas, se le hace mucho más fácil enfrentar estos barquinazos que pueden ser una sequía como la que se presentó, y acá quedó demostrado, ¿no? También se desprende que los que se mantienen por encima siempre o independientes del efecto climático son los que aplican manejo. Los que están más a la deriva vuelven a caer en estos años.
Eso nos lleva a otra conclusión, que es que los productores sí están en su mayor porcentaje pendientes del manejo, y es lo que hace que no afecte tanto los porcentajes. Hoy lo que está pesando, digamos, lo que pesa a aquellos que realizan poco manejo o que se despreocupan, digamos, del entorno son una minoría en comparación con el resto, ¿no? Y la otra cosa que creo, desde mi punto de vista, que va a ser importante, es cómo puede haber impactado esta preñez en el futuro, ¿no? También se recoge en algunos casos de que va a haber más preñez tardía, es decir, si bien fue posible preñarlas, no fue posible en algunos casos mantener la concentración en la preñez, y eso hizo que haya mucha preñez que sea más tardía, lo cual va a ser aparición de cola para el año que viene, ¿no? Y el otro efecto que también puede estar presente es, que lo veníamos manejando y se habló bastante de él acá, es la buena preñez en las vaquillonas, el mantenimiento de la buena preñez en el primer servicio, es también obra de haber hecho y de haber tenido la posibilidad de hacer buenas recrías, de hacer una buena cría y una buena recría en las terneras y futuras vaquillonas. Y este año, por ejemplo, nosotros, en el caso nuestro en Rocha, tenemos destetes que están 20 o 25 kilos por debajo de lo que fueron los pesos de destete del 2017, ¿no? Eso ya quiere decir que es un impacto en las terneritas, digamos, o en las terneras de este destete, que se hace necesario o compensarlo en estos inviernos, o ya vamos a saber que no vamos a estar con tan buena recría como en años anteriores, ¿no? Bien, gracias, Emilio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Creo que es un buen resumen, además, teniendo en cuenta lo que se mencionó. Creo que no lo habíamos mencionado, que tenemos las categorías prácticamente de recría entre 20 y 30 kilos por debajo de un año normal. Los locales. No, por favor. Bien, entonces está bueno cuando tenemos un dato objetivo como es un peso 20 o 30 kilos por debajo del peso normal en los destetes. Bueno, eso nos está indicando que en algún lado nos puede llegar a pasar factura, que no fue especialmente en el tema de preñez. Pero a mí me queda una duda y a mí me gustaría que alguno me tratara de ayudar en esta duda que tengo. Todos esperábamos un poco más baja la tasa de preñez. ¿Cuánto se explica esta tasa de preñez con preñeces tardías? ¿Cuánto pesa el hecho de haber dejado los toros bastante más y no haber movido tanto la tasa de preñez? ¿O podemos decir que eso no pesa? A mí me parece que después de la charla de Pablo y Tiki, a mí me dio la impresión como que hay un porcentaje importante, pero que a lo mejor está reflejando esta preñez que no se movió mucho. Bueno, nosotros tenemos el ejemplo que yo puse teníamos, allá está Carlito que está conversando, teníamos 73% en el primer diagnóstico y levantamos 10 puntos, más o menos, 11 puntos. 11 puntos. O sea que tenemos 11 puntos que son preñez tardía, ¿no? Cola. Con respecto al año pasado, nosotros clasificamos la preñez por punto y cola. Yo no lo puse porque se hace difícil poder comparar un año con otro, ¿no? Nosotros tenemos 15% más de preñez de cola este año en todo lo que hicimos que lo que teníamos del año pasado. El año pasado fue excepcional, ¿no? Yo por eso no lo puse porque quedaba como medio aislado ahí. Pero tenemos 15% más de preñez de cola que el año pasado. A ver, sí, eso es un dato. Digamos, los datos nuestros, no hablamos de eso mismo que tú estás hablando. No se habló en de las preñeces de punta y la preñez de cola. Yo creo que es una cosa muy importante que deberíamos ponerlo como punto para siempre, porque nos daría un panorama de cómo va a ser el próximo entore. Lo que dice Emilio es real. Nosotros notamos que los ganados se preñaron al inicio y después no se preñaron. E incluso cuando usamos la herramienta del destete temporario, nos encontramos que muchos ganados no lo hicimos porque ya no tenía sentido hacerlo. Y
a diferencia de Tiki, que usaron la pintura, nosotros usamos el sistema MU, obviamente, pero eso es chiste nomás, pero digo, eso lo notamos y lo vimos. Por otro lado, ya que estoy acá para no intervenir nuevamente, hay dos temas que a mí me están preocupando de la presentación de los datos que nosotros emitimos hoy, que es que no tenemos, si vemos en la vaquillona de segundo entore, tanto lo que presentó 33 como lo que presentamos nosotros, como lo que presentó Tiki, hay una diferencia muy grande y hablan de un 78 a un 57, creo que fue lo que planteó 33. No debemos quedarnos con ese concepto porque me parece que estamos equivocados. No es ese el concepto, no es ese la reducción. Yo creo que debe haber bajado más de lo que figuraba, digamos, la vaca de multípara, y están ahí mezcladas las vaquillonas. O sea, si no sería muy drástico el porcentaje y en los hechos no se manejan. Porque ustedes manejaban datos de 2.000 y pico de vacas en 42.000. Por lo tanto, eso hace que el número ese sea muy, muy drástico y no sea representativo. Y es importante porque de repente quienes están acá, muchos estudiantes, se llevan un concepto que sí está bien, obviamente que se vio reducido, pero que en los hechos no es tal cual. Por otro lado, otra pregunta era que no tenemos diagramado nosotros justamente las diferencias de categoría. Y creo que es un punto que este año fallamos en dos cosas, que fue quizás en el punticola y también en tratar de trabajar sobre las diferentes categorías, los diferentes porcentajes de preñez. Porque en una que hizo una presentación de Tiki, él habla de los que hicieron separaciones de categoría contra las que no, y también ahí te muestra que da un 79 a un 81, entonces llega un momento que tienes que decir, bueno, entonces no sirve la herramienta de separar categorías, ¿verdad? Entonces también eso. Y otro punto, y ya no hablo más, el tema es de la vaquillona de primer entore, que creo que lo vio Tiki cuando hablaron hoy y Pablo, que decían que el destete temporario en la vaquillona de segundo entore era tan chico la diferencia entre un 70 y un 71 que no importaba el manejo. Y yo creo que es al revés. Yo creo que ahí es importante el manejo. Y que quizás una herramienta barata y económica como es el destete temporario, quizás la herramienta más barata que hay dentro de todo el sistema, porque es solamente la tablilla diluida en el tiempo que no se rompe, nosotros tenemos ahí un tema de que quizás la estamos utilizando mal y no la estamos utilizando en los terneros que la tenemos que utilizar. Entonces deberíamos manejar diferentes categorías de parición, que es un poco el ejemplo que Emilio pone al final, donde se separa yo sé que es muy difícil lo que estoy hablando, pero no imposible, y trabajar el destete temporario en base a lo que realmente tú le tienes que colocar y no a la totalidad digamos, del rodeo, que muchas veces no le entra la tablilla. Y tampoco se habló de un tema, solamente lo hizo Pablo, del destete adelantado o anticipado, como decimos nosotros, que normalmente lo vemos nosotros como que cada vez menos, ¿no? Esa vaca que tú dices, bueno, esa no le pongo nada y la dejo aparte, como que tampoco hablamos mucho de ese tema. Era eso nomás, gracias. Bien, gracias, Carlos. Antes que nada, porque no lo quiero pasar, el tema de la tablilla a mí también me llamó la atención en algunas presentaciones. Creo que Pablo también en Cerro Largo tenía una baja tasa de preñez con la tablilla, y yo concuerdo plenamente en base a la investigación que venimos haciendo de más de 15 años. La tablilla, bien utilizada en las condiciones corporales adecuadas y en la categoría de primera cría también, porque tiene efecto, la tasa de preñez aumenta en las vacas de primera cría cuando la aplicamos en la condición corporal adecuada, en los pesos de los terneros adecuados para no lastimarlos demasiado. O sea, la tablilla a veces se desvirtúa porque es una tecnología de muy bajo costo y muy sencilla de aplicar, y a veces la aplicamos medio al barrer. Y ahí, como toda la tecnología, si no la aplicamos bien, después podemos llegar a querer interpretar de que la tecnología no funcionó. Eso por un lado. Y solamente para agregar un dato a los chicos de 33, que también puede estar afectando esa diferencia en las vaquillonas, tan grande, el porcentaje tan dramático, podemos decir, que manejaron prácticamente la mitad de los vientres. O sea, el año pasado tenían casi 5.000 vientres de primera cría,
con ese 70 y pico % de preñez, y este año solamente 2.000. Ustedes saben cómo se forman los promedios. Entonces, a lo mejor el N puede estar enmascarando un poquito. Igual, de todos modos, ¿se escucha? Igual, de todos modos, el N era chico, pero si nos hubieran apartado lo de segundo en Tore, bajaba aún más. Hubiera subido la multípara seguramente, por lo menos en mi caso, en la ecografía que yo hice personalmente, hubiera bajado la de segunda cría y hubieran subido la multípara. Hubiera sido más grande el escalón. Bien. Teniendo en cuenta que el año pasado habían tenido un 78% y ahora un 57%. Pero es verdad, porque nosotros, aquellos que nos acompañan en las jornadas de Palo a Pique, este año hicimos una jornada en enero de diagnóstico de actividad ovárica, y realmente por primera vez nosotros, que tenemos muy buenas tasas de preñez en 2 meses de Entore, el porcentaje de vaquillonas de primera cría en anestro era altísimo. O sea, un poco alineado con ese 60%, 70% que apareció en muchas presentaciones. En nuestro caso fue la vaca de primera cría como la que sintió más y nos pasó más factura, un poco alineado con lo que decían los chicos de 33. Creo que Santiago quería... Puntualmente con respecto a la pregunta que tú hiciste, Sí, dale. respecto de si afectó o no afectó, en nuestro caso, en la zona centro y más hacia el centro-norte, mucha zona de basalto donde los entores son más tempranos, la gente directamente, en lugar de estirar el entore, en la mayoría de los casos lo cortó antes de tiempo. No sé si le pasó a la gente de Salto y Paysandú y todas esas cosas, Artigas. No se prolongaron, no tuvo efecto para nosotros estirar porque muy poca gente lo hizo. Las que se premiaron fueron las tempranas. Y con respecto al tema de la tablilla, para nosotros este año tuvo un efecto, no tuvo efecto, como mostraron los números de algunos. Justo vino el corte con el complot de los ingenieros cuando yo quería mostrar una caída en la utilización de la tablilla. En muchos casos, después de un diagnóstico de actividad ovárica, lo volvimos a repetir porque había muchas vacas en anestro, era como si no la hubiéramos colocado. ¿Por qué? La tablilla, ¿no? Porque veníamos en condiciones descendentes. Cuando hacemos un diagnóstico de actividad ovárica, sacamos una foto del momento y no sabemos qué es lo que pasará en el futuro. Si se mantienen las condiciones o mejoran, notoriamente la tablilla va a funcionar. Ahora, si le empeoran, como empeoraron, los resultados fueron malos. Pero en nuestro caso fue menor la utilización de tablilla y sorprendentemente fue mucho mejor la utilización del destete precoz en nuestros clientes. Y creo que eso obedece a la necesidad y a la situación en general, que es un aspecto que no consideramos, pero probablemente vamos a tener alguna información más tarde, con respecto a que el mercado se mantuvo en general para la reposición y para el ganado gordo, y creo que fue un estímulo a favor de hacer cosas. La gente creo que tenía necesidad también, obviamente, de gastar menos porque es un año complicado, pero al mismo tiempo creo que el mercado jugó a favor de que la gente se jugara, porque digamos, no queda otra cosa para hacer en el campo más que la ganadería prácticamente, ¿no? Bien, para agregar un dato bien objetivo a lo que estábamos hablando de las tablillas, se me vino a la mente los resultados de la aplicación de la tablilla o el destete precoz en vacas de primera cría en anestro este año en plena seca, que fue parte del experimento que mostramos en enero. Y dentro de las vacas de primera cría en anestro superficial, las que no les hicimos nada se preñó un 25%. Y las que le pusimos tablilla se preñó un 67%. Ahí está como el tope de respuesta a un año, que en otros años a lo mejor es 15 puntos por arriba aplicar una tablilla en un anestro superficial. Y con respecto a las vacas de primera cría con anestro profundo, las que no les hicimos nada se preñó un 8% y las que le hicimos destete precoz se preñó 79%, casi 80%. O sea que el impacto de las tecnologías están, y obviamente frente a una sequía a lo mejor el alcance es menor, ¿ah? Pero está bueno refrescar un poco el tema que es bien interesante, porque además es una tecnología que está arriba de la mesa y la aplican muchísimo. ¿Alguna pregunta? Estoy segura que debe haber pila de inquietudes.
Sí. No, la segunda pregunta es tal cual. O sea, es gente que sigue aplicando el mismo esquema de manejo y lo que hacen en todo caso es, por ejemplo, en estos años, que lo hacemos mucho con el tema del diagnóstico de actividad ovárica, de pronto lo que hubo estos años fueron más lotes o mayor cantidad de vacas que hubo que hacerle precoz, por ejemplo, ¿no? Si en el momento del diagnóstico de actividad ovárica veíamos que la situación era muy complicada, se agrandaba el lote de precoz. O en algunos casos se agrandaron los lotes, por ejemplo, de IATF, ¿no? Por ejemplo, hay por lo menos un par de establecimientos que a veces se hacen 100 o 100 alguna vaca IATF, este año se hicieron 400. Pero son los mismos paquetes que se ajustan, digamos, a la exigencia del momento. Obviamente, cuanto más fácil es el año, por el tema climático, más se trata de alivianar los costos, gastando menos en esas tecnologías, pero básicamente es lo mismo. Y la pregunta de cuánto se esperaba que cayera, que eso es un poco la percepción, además de algún dato de diagnóstico de actividad ovárica en la mitad del entore que nos permitía a lo mejor inferir. Sí, nosotros, Rocha bajó como 6 puntos, pero no me extraña porque la del año pasado había sido excepcional, realmente excepcional. Nosotros esperábamos por lo menos 10 puntos a nivel nacional, ¿no? 10, 12 puntos a nivel nacional. Nosotros por el diagnóstico de actividad ovárica, que creo que lo aclaramos, yo la pifié porque lo hicimos con algunos productores que son verdaderamente muy buenos y que cuidan mucho su ganado, están mucho arriba de ellos, pero que coinciden que están en la peor zona y verdaderamente pasaron muy mal. Entonces sacamos la cuenta que si a ellos le iba mal, a los que no hacían nada le iba a ir peor todavía. Entonces por tirar una cifra dijimos algo así como un 15% menos y fue dramático, le erramos como las peras. Primero porque esos mismos productores hicieron un esfuerzo grande, como siempre hacen, y lograron buenos índices de preñez. Y porque además en muchas otras zonas, como decíamos hoy, los ganados ya estaban preñados de antes porque habían tenido un 2017 bueno en general y habían parido en buenas condiciones y eso, que es lo principal. Arrancamos por tener las vacas pariendo en buenas condiciones, que si pasaron un buen invierno es un punto importante a favor de preñarlas. Y bueno, fue lo que sucedió. Por eso le erramos antes que nada. Y si es posible mantenerlas, sí. En nuestro punto de vista, por lo menos nosotros sostenemos que hay que estar dispuesto a aplicar esas medidas todos los años, según cómo venga el año, según cómo haya sido el año, bueno, malo, allá estamos en condiciones de hacer una cosa o la otra, pero se deberían aplicar según cómo viene el año todos los años. Estoy de acuerdo con eso, sí. Allá hay una pregunta. Graciela, la pregunta es la siguiente. No sé si ha habido, a lo largo del tiempo hay un tipo correlación o algo así de análisis del número que sale de acá con el número global del país, ¿no? Porque creo que acá tenemos como dos situaciones totalmente diferentes. Uno es el número de acá, con productores que se entiende que tienen asesoramiento, y otro es el número total del país, con productores que no tienen cero asesoramiento. Y sobre todo, creo que el número más importante es porque partimos de la base que este número, o el efecto de la sequía, fue menor, porque los productores cumplieron los deberes. Si partimos de la base que hay productores que no tienen asesoramiento y que todavía no cumplen los deberes, capaz que este número es más ficticio de lo que la realidad es. Lo que creo que es importante, porque este número después sale en todos los medios, no sé qué, y nos quedamos con la idea de que el número de preñez del país es 75.6. Y creo que capaz que estamos bastante más lejos de eso, y más en un año como este, que quien no hizo los deberes, y quien no tiene asesoramiento, y quien no tiene no sé qué, él es mucho más bajo. Entonces creo que también, no sé si hay alguna correlación entre este número y el que realmente se da después. Sí, yo voy a contestar lo que hasta el momento hemos hecho, ¿no? Eso fue una duda que nos surgió desde el principio y que en unos años trabajamos mucho sobre eso, ¿no? E incluso en una época, hasta al final, se resolvió hacer diagnóstico en aquellos establecimientos que no tenían asesoramiento y que no tenían antecedentes de diagnóstico de gestación. Y al final nos encontramos que los números eran exactamente lo mismo, ¿no? Y el otro tema, que también hay que decirlo, es que nosotros básicamente, se cambia un poco algún año, pero
básicamente el 5% de los productores tienen el 57% de las vacas y el 52% de las preñeces, o más o menos es esa relación. Entonces quiere decir que cuando hay un grupo que es el que tiene mayor cantidad de ganado, es el que está haciendo más las cosas, es el que está marcando la tendencia, lamentablemente, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que de pronto pueden haber, capaz que el número, muchos establecimientos que no tengan asesoramiento, que no hagan diagnóstico, pero que en el número global de terneros es poco lo que afectan. Es una realidad del país, ¿no? No sé. Bien, sí, yo para reforzar un poco la idea, también tuvimos la misma inquietud, ¿no? ¿Verdad? Los primeros años, si era representativo o no. Después hicimos un estudio, porque a nivel país lo único que tenemos es el DICOSE para saber cuánto destetamos. Hay un estudio de DIEA de prácticamente 15 años que la diferencia entre diagnóstico de gestación en una muestra más pequeña y destete por DICOSE anda entre 10 y 12 puntos de diferencia. ¿Ah? Esos 10 o 12 puntos se pueden explicar y eso es absolutamente correlativo con lo que va a pasar en el destete, 10 a 12 puntos por debajo de esto. Eso es lo que nos va a arrojar el DICOSE el año que viene. Esos 12 puntos o 10 puntos no se deben solamente, y eso siempre es importante y lo recalcamos todos los años, no se debe a pérdidas embrionarias. En el medio pasa mucha cosa que se pierden terneros. ¿Ah? Se venden vacas preñadas. ¿Ah? Hay entores de otoño que no los registramos en esta muestra. O sea, hay un poco de ruido. No se puede decir estrictamente que la diferencia de los 10 puntos es por pérdidas embrionarias, lo tenemos súper discutido. Pero sí que es un indicador bastante certero de que sobre esto, sacándole entre 10 y 12 puntos, es lo que vamos a destetar cuando llevamos el dato a 4 millones de vacas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿A dónde? Bien, Esteban. No, la diferencia que da en general ese porcentaje con el porcentaje de terneros declarados sobre las vacas declaradas del año anterior es 9%. Eso es lo que generalmente da con algunos datos de 12 y otros un poco menores. El año pasado se dio una situación diferente que fue cuando uno le hace un 9% a las vacas del otro año, daba 2,5 millones de terneros y se declararon 2.700.000. Probablemente los entores de otoño puedan estar dando esa diferencia. No sé, quizá pueda venir por ese lado. La pregunta que yo quería hacer es, como mencionaba Santiago, las vacas el año pasado entraron muy bien al invierno. ¿Cómo ven ustedes este año el ingreso de las vacas con respecto al año pasado? Y una cosa que mencionó Pablo Mariño, que me parece interesante, es la altura del pasto. ¿Cómo está el año pasado y cómo está ahora? La altura del pasto, creo que era Laura Artiga, el ingeniero. Perdón, pero ya que tengo el micrófono, sí. te voy a hacer el comentario de la zona mía. Yo lo dije hoy acá, nuestra zona, salvo algunas salvedades, puntuaciones, no sufrió tanto la seca como lo decía Santiago, el centro, parte de Tacuarembó, que se iba hasta Rivera, Artigas. Nosotros tuvimos bastante más benevolencia. 33 estuvo mucho peor que nosotros, incluso. Los ganados en Cerro Largo no están feos, no están tan mal. O sea que el invierno se está recrudeciendo, están habiendo heladas periódicas ahora. Bueno, hay que tomar medidas ahora, pero digo, no es una situación crítica la del noreste. Te paso con el ingeniero Artigas. Un atrevimiento de mi parte hablar de pastura en el INIA, nada menos. Pero sí, yo creo que estamos con mucho menos forraje. Los campos en general están pelados y los ganados con menor estado a lo que fue el año pasado, sin duda. Y que creo que puede ser un compromiso en el futuro si salvo que tengamos una primavera muy excepcional, se puede llegar a complicar.
Y yo coincido con Santiago, en el caso nuestro, claro, trabajando en basalto, el grueso, no tuvimos mayor cantidad de atrasos en el Entore, que se hayan atrasado demasiado. Pero por ese lado capaz no vamos a tener tanto problema, pero sí creo que vamos a tener problemas por el lado del estado corporal y lo pelado que están los campos. Ojo que tuvimos un otoño excepcional, porque en marzo, en la reunión que tuvimos acá en línea, en la mesa del grupo CRIA, los estudios del plan agropecuario nos estaban diciendo que el pasto iba a crecer 1 centímetro por mes, lo cual nos estaba diciendo que todos nuestros ganados de cría iban a perder estado corporal y iban a perder muchos kilos. Y Tata Dios nos regaló un otoño excepcional que nos permitió que los ganados, muchos no se adelgazaron y muchos ganados en algunas zonas mejoraron de estado, ¿verdad? Y entraron al invierno en mejor estado de lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? Seamos honestos y agradecidos. Sí, a mí me parece que está en algunos hay diferencias entre las regiones. Acá yo estoy viendo los ganados en buen estado para la época que estamos, bastante bien. Veo poco pasto también en los campos, ahí coincido con Lauro. Y creo que el desafío, van a haber 2 desafíos importantes, ¿no? Todos sabemos que las vacas, a medida que corre la gestación y corre el invierno, entran en un balance energético negativo, pierden condición, eso ya lo sabemos, esa historia ya la vemos todos los años. Por lo tanto, cuanto mejor condición corporal entramos en el otoño, mejor nos va a ir al parto, que era lo que decía hoy. Hay una altísima correlación entre la condición corporal al parto y las probabilidades de preñez al siguiente entore. Entonces, si el animal ya entra mal en el otoño, es muy probable que nos dé un dolor de cabeza interesante en el parto. Lo otro que a mí me parece que si bien hay diferencias entre las zonas, hay que estar preparado de que en algunas zonas va a haber una cola de parición importante, que vamos a tener que lidiar con eso en el próximo servicio. Y estoy segura que el año que viene, en muchas zonas vamos a estar en el taller hablando de eso, de que si se nos atrasan las pariciones, aunque sea un 10% del rodeo, nos va a traer algún dolor de cabeza. Y el tercer desafío, y no menor, lo dijeron todos los disertantes, que una buena cría comienza con el manejo de la ternera, que arrancamos este invierno con 20-30 kilos por abajo. O sea, doble desafío para manejar adecuadamente las terneras este invierno. ¿Preguntas? Sí, acá. Yo tengo un par de preguntas. Todos dieron un rango amplio de diagnósticos, o la mayoría, digo que iban desde un 50% hasta un 99%. Mi pregunta es si ese rango es similar a los años anteriores. Que pienso que esa respuesta la deben tener clara. Y después, si no han pensado en comparar los que tienen rangos muy bajos con los de rangos muy altos, a ver si la diferencia está por el lado de la sequía, por el lado de la tecnología. ¿Qué es lo que explica o que podría explicar esas diferencias? Bien. ¿Alguien que se anime a arrancar? Delegado acá. Nosotros lo que todos los años encontramos desde ese punto de vista es que quienes aplican determinadas paquetes de manejo, digamos, se mantienen independientes del efecto daño, ¿no? Yo lo saqué de la placa, pero había ido acumulando hasta el taller, hasta el 13º, 14º, el porcentaje de preñez de aquellos que hacían ese paquete de manejo, digamos, en las vacas paridas, y todos estaban siempre, independientemente del efecto daño, estaban por encima del 70%, ¿no? Y este año incluso es increíble, pero esa gente es la que está más concentrada en los porcentajes altos de preñez. A tal punto que nosotros, porque además lo que pasa con esa masa de productores es que son los primeros que hacen los diagnósticos, ¿no? Y a tal punto que nosotros en los primeros diagnósticos en Rocha estábamos en el mismo porcentaje de preñez que el año pasado, más o menos en un 83%. Y lo que nos pasa siempre en ese primer mes y medio más o menos de diagnóstico, es que hacemos esa primer población de gente, que son las que están más ansiosos. Primero son los que terminaron los entores antes, son los que están más ansiosos por saber los resultados, y entonces
es el primer muestreo y siempre arrancamos 12 o 15 puntos por encima de lo que termina siendo el porcentaje global. Y después aparece el resto de la barra, como decimos nosotros, que es de pronto aquella gente que tuvo que alargar los entores, o que aplicó menos manejo, o que tuvo más tiempo los toros, o con entores más tardíos, y ahí aparece, ahí donde empieza a bajar. Lo que sí nos pasa es que en los rangos, en los años malos, los rangos se estiran, eso es verdad, y es siempre con el extremo inferior, que era aquella placa que yo mostraba de las vaquillonas en primer entore, del segundo entore, perdón, en la parte de arriba que aplicaba el manejo y la parte de abajo que no aplicaba el manejo. Esos, los que se desploman, son los que no aplican manejo. En eso sí hay una vinculación bien característica, ¿no? ¿Alguien más? Yo capaz que agregaría, Andrés, a eso es tratar de sacar quién tiene mejores índices a lo largo del tiempo, porque 93% sacás un año y al otro año cae de cabeza, ¿no? Por ejemplo, es tan variable la cosa que de los que tenemos mejor en el caso nuestro es un productor de salto sobre basalto que no tiene mejoramientos y que simplemente maneja la dotación adecuada y nunca baja el 90%, inclusive este año, ¿no? Y sin embargo no usa tablilla, no tiene mejoramientos, pero maneja únicamente eso, porque el porcentaje de preñez nos dice alguna cosa y otras no, ¿no? Entonces de repente otro con una dotación más alta o un manejo más complicado, de repente es diferente, pero hay diferencias a veces que no se explican solamente por eso, ¿no? Es muy heterogéneo, como decíamos hoy, es muy heterogéneo la diversidad que hay de productores, de realidades sociales, culturales, financieras. Hay productores, por ejemplo, que son agricultores que en los bajos hacen cría, entonces no tiene nada que ver con un productor que de repente vive del campo u otro que lo hace de forma secundaria. Es muy variable todo eso. Pero el verdadero éxito está en mantener al cabo del tiempo. A nosotros lo que sí nos sucede es que la gente que utiliza este tipo de manejos y que usa mejoramientos a lo largo del tiempo tiende a tener un porcentaje bueno más parejo a través de los años, ¿no? En el caso del norte manejamos época de servicio bastante diferente. Cuanto más al norte tendría que ser más temprano y al revés. Todos tenemos pensado entores de 60 a 90 días, pero se comienzan los entores en noviembre y se terminan en marzo, abril. Entonces hay una diversidad de entores que enmascaran y en nuestros casos favorecen. Entonces por eso estamos en los promedios que estamos. Allá hay una pregunta. Una pregunta, ¿Iña tiene alguna evaluación de un ganado que coma sales, minerales? ¿Cuánto más porcentaje puede tener de preñez? Bien, nosotros hicimos una línea de investigación en sales minerales hace 10 años, más o menos, trabajamos con varias empresas y la verdad que diferentes tipos de sales y algunas con fósforo, y encontramos de todos los experimentos, que más o menos fueron 6 o 7, en 33 y en el basalto superficial. Lo trabajamos con el ingeniero Pitaluga en Glencoe, y de todos los experimentos en un año de sequía encontramos una diferencia en tasa de preñez a favor del ganado de primera cría que había recibido sales con fósforo. En general, teniendo en cuenta que muchas veces tenemos mejoramientos de campo con fósforo y con leguminosas, no hemos encontrado diferencias, pero es tan complejo el tema que amerita una línea de trabajo con especialistas, que creo que el INEA está empezando a transitar ese camino a través de la plataforma de salud animal también. O sea que hay que trabajar mucho. ¿Y ese aumento que tuvieron, de qué porcentaje fue? Muy poco, 5 puntos. Un ganado que coma sal desde ternero, vamos a decir, que un productor que se preocupe de tenerlo bien con sal todo el año, vamos a decir, o todo el año no, porque a veces no comen, pero ¿puede tener diferencia de peso?
Sí, seguramente. Diferencia de peso cuando es adulto, digo, una vaca que nunca haya comido a una que haya comido. Si ayudó a que se desarrollara de mejor forma, seguramente va a alcanzar un tamaño mejor, no más grande, va a desarrollarse mejor que un animal que haya tenido restricciones, si es que las sales van a cubrir restricciones que tengan el animal. No sé si alguno quiere... Lauro había explicado eso. Bien. Lauro, ¿quieres profundizar? Ingeniero. Dale, Lauro. ¿Quién me manda a meterme a mí? No, no, pero sí, yo tengo el concepto que sí, tengo el concepto de que hace falta investigación, como dice Graciela. Si uno agarra las tablas de alimentación, en definitiva vemos que estamos muy en el límite cuando logramos que la vaca coma 10 kilos de materia seca, que sabemos que no es fácil, que siempre se logre, y el gramo de litro por litro de leche de vaca se pierde 1 gramo de fósforo, no hay vuelta. Eso es así por la constitución de la leche. Y en la medida que el pasto no se lo aporte y si el agua no se lo aporta, no hay de dónde sacarlo y entonces en definitiva eso lo pierde la vaca y lo pierde en densidad ósea. Y por ende la vaca debería de pesar menos. Y eso es una cosa que nosotros vemos a veces en los ganados de acopio, y la vaca que uno sabe, el ganado de determinados orígenes, y es un ganado que pesa más que otro ganado que viene de otros lados, de otros campos, y son ganados realmente mucho más livianos, a pesar de tener un mismo frame, digamos, las dos vacas, ¿no? Y un mismo estado de determinación corporal, y ahí hay diferencia en la balanza. Otra cosa más, Bien, hay ganado... discúlpame, igual ya lo hemos discutido mucho, la restricción más grande que tienen nuestras vacas de cría es energía. Sin duda. ¿Ah? Por eso los 10 kilos de materia seca lo aclaro. Materia seca del agua. Hay ganados que comen los 10 kilos de materia seca y igual te comen sal. Sí, por supuesto. Sí, porque veíamos que la diferencia podía ser entre 8 y 13 gramos de diferencia. Y en 10 kilos depende un poco del aporte de la pastura. Hay veces que el aporte de la pastura, comiendo 10 kilos de materia seca, no cubre los requerimientos igual. Bien, Nacho. Bueno, primero felicitarlos y agradecerles a los expositores. Tengo un poco la misma pregunta del año pasado, que con un escenario mucho más favorable, estábamos en un 78%, y este año coincido con Emilio que el escenario era totalmente distinto y en definitiva no hay una gran diferencia. La pregunta un poco para todos, algunos ya han comentado algo de la respuesta que creo que si coincidimos, pero ¿qué estrategias creen ustedes que hay en el mediano y largo plazo para corregir, primero si es viable corregir ese 77, 78% más allá de los escenarios, y en el caso que sea posible, ¿cuáles serían las estrategias para llegar a un 85, 90 como hay establecimientos que se manejan? Siempre nos pasa lo mismo. La pregunta es para Lauro. La fácil de contestar, la complicada también. Está por empezar el partido, Nacho. No. Es la pregunta que nos hemos hecho, creo que desde el primer taller, ¿no? Es decir, ¿por qué hay gente que está con el 97% de preñez? Como el ejemplo que pusimos, aplicando el mismo manejo, básicamente. Lo único que ha hecho es estabilizarlo a través de los años. Y bueno, y hay gente que ha ido seleccionando su ganado, porque al llegar al 97 ya significa que tienes un rodeo que no tiene problemas de fertilidad, que lo conoce, que conoce el tamaño de las vaquillonas, que conoce todo, ¿no? Y obviamente conoce hasta los toros que está manejando. Y bueno, también está invernando. Entonces, yo qué sé, después hay gente que yo lo puse en el quinto año, en el quinto taller, y después le puse en el 10º taller una placa donde comparaba a dos productores que están muy cerca, o sea, no había diferencia de campo, no había diferencia de nada. Y uno tenía una producción en serrucho que tenía 55, 65, en los años que le iba mejor tenía 70 y volvía a caer a 55, y el otro estaba estable por arriba del 92. Y ahí hay una diferencia humana que no tiene realmente una explicación. Las condiciones climáticas básicamente no han cambiado demasiado entre
no es tanta la diferencia. Si bien pueden haber cosas puntuales a veces que sí significan, en realidad tampoco es tanto como para explicar esas diferencias que tenemos. O sea, hay un componente humano que sigue siendo el determinante en la dispersión. Eso es una realidad, ¿no? Cuando uno va al establecimiento, bueno, hay gente que tiene lo que sería lo que nosotros hemos dicho siempre, la receta INIA, es decir, todo este montón o este paquete de cosas que durante todas estas 2 décadas se ha ido desarrollando en el Uruguay, que le agarraron la mano, que lo aplican, que lo hacen. Como decía Lauro, ellos tienen su calendario en la cabeza ya y lo hacen y les da resultado y se van afirmando cada vez más en eso. Y son criadores que están en ese porcentaje y se mantienen independientes del efecto clima, ¿no? Y lo venimos comprobando, salvo que sean situaciones catastróficas, además se mantienen independientes. Estas secas cortas no los afectan en nada, siguen produciendo igual y hoy estamos demostrando eso. Capaz que lo único que yo lo dije y me gustaría tener más respaldo, a mí me parece como que tenemos más gente en esa línea, ¿no? Y como que estamos un poco más independientes del efecto año. Y Uruguay está más arriba de cuando empezamos el taller, eso sí. Nosotros estamos quizás 11 o 12 puntos por encima de cuando empezamos a juntar datos. Pero a nosotros nos puede haber pasado, que muchas veces lo hablamos con Carlos y con Jorge, que con el correr de los años nos fuimos quedando, le trabajamos a gente, digamos, que se han ido especializando en esto, ¿no? Esa es una hipótesis. Y la otra es que en realidad toda la gente que está en el campo hoy en la cría ha ido mejorando y seguimos tomando una muestra, digamos, como la tomábamos al final de los 90. ¿Cómo? Al haber tanto exportación de ternero entero, o sea, la densidad de entores por el ternero que da en el campo, las vacas se entoran del toro no deseado, o sea, del ternero que está esperando la fecha de embarque. ¿Me entendés como lo que te quiero decir? No. Que hay más machos en el campo enteros de lo que había antes. Antes era el 3%, el 4%, y ahora de repente hay productores que están con el 70% porque están reteniendo los terneros, vienen con las vacas. Por el efecto alambrado que decía Laura, una cantidad de efectos. Eso ocurre muchísimo. Para la gente que compramos mucho del ternero, nos encontramos con que los terneros son hijos de los hermanos. Que sea por eso el aumento en el porcentaje de preñez. No, hay gente que tiene ese problema. Y eso altera datos. Sí, no sé si eso es tan importante como para cambiar el porcentaje de preñez en este tipo de entore, ¿no? Que en realidad, esta evaluación que estamos haciendo es de ahora. Bueno, no sé. Yo me manejo por la muestra que nosotros tomamos, claro. Sí, exacto. Bien. Acá Lauro y creo que Rosén. No, un detalle que creo que no es menor, que tenemos que considerar, que son todos predios comerciales y que muchos de ellos son predios de productores que han sabido sobrevivir a las sequías, a más de una sequía, han pasado sequías largas, como esos 4 años que mostrábamos, de los primeros 4 años, y lo subieron pasar. Y es un detalle que capaz que va a ser de la charla de la parte económica. El principal ingreso de los productores criadores no son de los terneros, son de las vacas. Entonces digo, es ese tipo de cosas que a veces nos obsesionamos nosotros con el porcentaje de preñez, y por ahí el ingreso del productor no está necesariamente asociado a ese porcentaje de preñez. Entonces ese tipo de cosas que creo que es un capital que mucho productor capaz lo hace desde el punto de vista empresarial. Muchos lo hacen desde el punto de vista intuitivo capaz, pero en definitiva creo que hay un valor en el productor uruguayo que ha sabido superar todas estas crisis, y no solo las climáticas, sino las económicas, de todo tipo, y ha seguido apostando a la cría, y eso creo que es un capital que el Uruguay tiene y que hay que cuidar. Acá hay una pregunta del doctor Mecchi. Buenas tardes. Primero la felicitación a todo el grupo humano, porque no solamente a Graciela y Eliña, sino son los excelentes profesores que
que se preocupan y trabajan en recoger todos estos datos. Nos sirve, yo soy un viejo, posiblemente de los más viejos que estamos acá, veterinario, y hay algo que me impactó hoy positivamente. Me impactó positivamente. Uno es el concepto de que el desarrollo de la futura madre ya empieza durante la gestación. Eso hasta ahora yo, la verdad, me lo había comido. Pero mi intención era ver si es válido o no estudiar que a este grupo humano, y sobre todo se ríe un poco el doctor Artigas porque él dice que habla como un ingeniero, no sé cómo es la cosa. Creo que este grupo de veterinarios sería muy bueno que se institucionalizara con algún aporte de algún ingeniero que realmente nos dé una información independiente, que tú sos ingeniera, mirá que no te quiero menos. No sé ni lo que soy yo. Yo quiero poner un caso muy concreto. Hay un ingeniero Ceroni que está muy vinculado a Liña, que es vecino mío, y hace 2 meses estuvo visitando mi predio como amigo, y en el mejor campo, que es un suelo 221, 105 de índice CONIAT, yo 120 hectáreas había dejado 33 vacas nada más porque estaba en tierra. Y él me enseñó un concepto, o me transmitió, o yo creo que lo tomé así, que cada 5 centímetros de altura de pasto hay alrededor de 1000 kilos de materia seca por hectárea, puede ser, perfecto. Que está estudiado que durante el periodo invernal, los 3 meses, puede haber otro 5 centímetros de crecimiento a la largo, de acuerdo a la dotación que tenga. Él me decía que en el caso mío me recomendaba no pasar de 0,6 de unidades ganaderas por hectárea, o sea que en las 120 hectáreas no podía tener más de 72 vacas, que eso era lo ideal. ¿Por qué? Porque no llegaba a los 5 centímetros. Uno a veces se ilusiona, ¿verdad? Es el mejor campo que tengo. Y la verdad que tengo 81 vacas, les tengo que decir honestamente, las vacas están muy buenas. Yo le pasé una foto a Graciela hace poco y sí, nunca tuve las vacas tan bien como este año, cosa que yo no me explico. Evidentemente, como dicen ustedes, el efecto otoño, ¿hasta cuándo me va a durar? No sé. ¿Qué va a pasar después? Porque además son vacas que, como yo me fui de viaje, mi capataz las enterró temprano, tuve un éxito brutal. A mediados de enero ya tenía 114 vacas preñadas, que me ayudó para apretarlas en un campo que tenía mucha paja. Pero digo, ¿qué va a pasar después? Yo sugiero que tomen nota de esto, Graciela. Digo, el aporte de un ingeniero puede ser que realmente lo que tú has dicho, la exposición tuya fue muy buena, pero no sé si no habría que complementarla con algo más. Bien, todos los veterinarios que están acá presentes trabajan con agrónomos, que es bueno eso, ¿no? La complementariedad, yo porque los conozco y sé que todos trabajan con ingenieros agrónomos y todos miramos, a lo mejor desde nuestra especialidad, miramos las cosas con, ¿no? Es lógico que así sea, el que es especialista en pastura va a mirar el pasto, yo entro a un campo y miro las vacas, pero bueno, a todos nos pasa, pero está bueno, los agrónomos, y sobre todo acá tenemos muchos técnicos en pasturas que colaboran siempre, y está bueno a lo mejor hacer algún aporte en próximos talleres que nos muestren más objetivamente lo que tú decías, así que está buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Carlos. No iba a hablar más.
No iba a hablar más, pero voy a hablar porque tú no agradeciste a tu hija que fue la que te hizo PowerPoint. Gracias. No, yo un poco, algún productor que intervino ahora, yo creo que todo el mundo busca ese número, ¿verdad? Y de alguna manera queremos ver dónde encaja nuestro establecimiento. Sobre todo si está por encima, viste, yo anduve mejor, era como antes cuando los terneros valían $100 hace muchísimo tiempo, no se vendían al kilo y el que pasaba los $100 le decía al vecino, mirá, los vendí en $100. Y entonces yo creo que acá, de repente el grupo, todos nosotros, que somos los que aportamos los datos, tenemos que dar, creo yo, algún pasito más adelante para tratar del dato que estamos brindando no sea solamente un número. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros, cada vez más colegas nos arriman datos y nosotros vamos a volcar esos datos y nos va a dar solamente un número, el productor no va a saber dónde está encajado. Quizás nosotros debemos ver el porcentaje de preñez, como creo que Santiago lo dijo en un momento, es en base a unidades ganaderas o en base a qué tipo de suelo o cómo es la cría o si comparte con lanares o qué tipo de ciclo tiene. Yo creo que capaz que de repente habría que entre nosotros tomar ese dato porque de repente un productor que está sentado acá dice, bueno, mirá, yo tengo por ejemplo, un productor que es amigo Norberto también, tiene 97% de preñez, sacó este año en 456 vacas, el año pasado sacó 98%, es un ciclo completo, saca vacas de muy buen quilaje, saca terneros de más de 220 kilos, tiene a su vez lanares, saca 98%. Entonces yo creo que de repente a él le gustaría saber, que si le va bien obviamente, pero de repente a otro dice, yo en las mismas condiciones, teniendo lanares, haciendo una cría de esta manera, teniendo tantas unidades ganaderas por hectárea, me puedo comparar con este otro. De repente así tan frío no lo puedo ver. Nosotros discutíamos entre nosotros el otro día un caso nuestro, que nosotros sacamos 82% de preñez y tenemos más de una vaca por hectárea, con un 50% de vaquillón al segundo entore. Entonces, cuando hicimos el diagnóstico y nos dio 82%, yo no esperaba eso, esperaba mucho más. Pero si uno se pone a mirar fríamente, 82% con un 50% de vaquillón al segundo entore es muy bueno. Entonces, por eso yo creo que de repente nosotros tendremos que apuntar a dar un número más, digamos, claro, en base a ciertos parámetros, como de repente él decía, de si en realidad por lo menos unidades ganaderas o algún otro parámetro para todos trabajar en base a un mismo criterio. Era eso nomás. Bien, a lo mejor, Carlos, te voy a decir lo que opino yo, y después le paso si quieren apoyar algo. A mí me da la impresión que esto no refleja un número frío, porque si fuéramos en busca del número frío, haríamos una encuesta, ¿tá? Como hacía en el pasado, que les preguntaba a los veterinarios que les mandaran los datos, juntás 800.000 vientres y sale 65%, 70% de preñez. O sea, acá hay todo un feedback de todos los disertantes y de todos los colegas veterinarios que colaboran con los disertantes y dan la información para poder lograr ver más allá del número. Ahora, lo que vos decís que a mí me parece bárbaro, que es poner alguna variable más, por ejemplo, número de vacas entoradas por hectárea, por decir algo. Duración del entore. A nosotros siempre nos dicen, va, palo a pique sacas 90% de preñez todos los años, sí, pero con 2 meses de entore. Que no es lo mismo que tenerlo 3 meses o 4, o si sacamos 85, pero siempre lo acotamos, pero tuvimos los toros solo 2 meses, y eso influye también respecto a otros. Es tan heterogéneo que estaría bueno, sí, discutir en la interna, a lo mejor agregar en donde se pueda recolectar esa información, porque tú sabes bien lo difícil que es, algún dato más que nos permita sacar alguna conclusión. Animales por hectárea, dotación o dotación de vacas preñadas o entoradas por hectárea o kilos de ternero, como dijeron, por hectárea. O sea, está bueno que nos desafiemos con mejor información y eso siempre es bienvenido. Llegado el momento, creo que a veces se nos hace difícil levantar esa información. ¿Ah? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Cómo estamos del tiempo, Horacio?
ya está. La última pregunta, para no dejar a nadie que se haya quedado con alguna duda. Bueno, si no hay más preguntas, yo quiero pedirles un aplauso a todos los disertantes y agradecerles la presentación.